Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Démosle gracias a Dios por tener este hermoso tiempo que Él nos concede. Y tomemos nuestras Biblias, tomemos la palabra de Dios, tomemos nuestras Biblias. Vamos a continuar con la carta del apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo 5. Vamos a leer versículos 12 al 14 y nos vamos a concentrar exclusivamente versículos 13 y 14. Pero vamos a leer desde el 12 para desarrollar ¿qué tema? En Adán hay muerte, en Cristo hay vida. Ese es el tema. El título es: en Adán hay muerte, en Cristo hay vida. La porción bíblica es Romanos capítulo 5, 12 al 14. Nos concentramos del 13 al 14. Bueno, vamos a leer desde el 12. Entonces, leamos la palabra de Dios. Dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el privilegio que nos concedes, Señor, de compartir, de escuchar, de leer tu palabra, Señor. Padre Santo, Señor, te pedimos, Señor, por este tiempo en el cual, Señor, será expuesta tu palabra, Señor. Que sea, Señor, conforme a tus principios, Señor. Padre Santo, Señor, que los corazones estén dispuestos, Señor, para que puedan entender tu mensaje, tu consejo, Señor. Que la palabra, Señor, nos exhorte, Señor. Que la palabra, Señor, nos edifique. Que la palabra de Dios nos consuele, Señor. Y todo esto te lo pedimos en el nombre glorioso y eterno de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, ¿podemos sentarnos? Vamos a continuar entonces con esta porción bíblica que sin duda es muy interesante para poder comprender el pecado y para poder entender también el tema de la muerte. Bueno, recordemos que hace 8 días empezamos con esta porción que va hasta el versículo 21, es decir, Romanos capítulo 5, versículo 12 al 21. Y comenzamos con el versículo 12, donde habla de el pecado y habla de la muerte. ¿Qué hablamos hace 8 días? Lo primero que dijimos es que esta porción bíblica nos habla de una comparación entre Adán y Cristo. Lo que sucede estando en Adán y lo que sucede estando en Cristo. Y estando en Adán vemos que el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Cuál fue ese hombre? Adán. ¿Y cuál fue la consecuencia? La muerte. Y vimos 3 tipos de muerte. Muerte espiritual. Cuando Adán desobedece, hay una muerte espiritual. Pero también vimos que Adán murió, muerte física. Y vimos también que hay una muerte de otro tipo, que es la muerte eterna. 3 tipos de muerte, ¿no? Muerte espiritual,
muerte física y muerte eterna. Y nos dice también el pasaje que por cuanto todos pecaron. Eso nos recuerda lo que ha seguido el apóstol Pablo en los capítulos anteriores, ¿no? Que nos dice que todos han pecado, que no hay ninguno bueno, ¿no? Todo eso nos alinea el apóstol Pablo. Así que eso es lo que vimos hace 8 días, ¿no? Ahora vamos a tener versículos 13 y 14. Versículos 13 y 14. Pero antes de avanzar tenemos que recordar el pecado. ¿Qué es el pecado? Vamos a recordar que el pecado es transgresión a la ley de Dios. Eso es el pecado. ¿Qué es el pecado? Transgresión a la ley de Dios. Es infringir sus normas. Es estar en rebelión con Dios. Es hacer lo que la ley prohíbe o no hacer lo que la ley ordena. Todo eso hicimos referencia hace 8 días de lo del pecado, ¿no? Infracción a la ley de Dios. Bueno, ahora sí, vamos a mirar versículos 13 y 14. Para desarrollar estos 2 versículos, vamos a hacer 5 preguntas y vamos a dar sus respuestas en el transcurso de este mensaje. Entonces, vamos a mirar estas 5 preguntas. Miremos estas 5 preguntas que nos presenta el pasaje bíblico. Y esto lo hacemos a forma de preguntas para poder obtener una mayor comprensión de lo que está diciendo el apóstol Pablo. Hay que decir lo siguiente: sin duda esta porción bíblica no es fácil de comprender. Tiene muchas inquietudes, muchas preguntas. Es uno de esos pasajes con dificultad. Por eso se requiere de la mayor atención y por eso para esta oportunidad he generado preguntas para que a través de las respuestas podamos comprender este pasaje, que sin duda tiene grandes dificultades, esta porción del apóstol Pablo. Así que las preguntas son las siguientes, son 5 preguntas, con base al versículo 13 y 14. Entonces la primera pregunta es: antes de la ley, ¿cómo era el desarrollo del pecado? Esa es la primera pregunta. Antes de la ley, ¿cómo era la manifestación o el desarrollo del pecado? Segunda pregunta: ¿qué desea expresar el apóstol Pablo cuando dice no sin culpa de pecado? ¿Qué desea expresar el apóstol Pablo cuando dice que no sin culpa de pecado? Tercera pregunta: ¿cómo reinó la muerte desde Adán hasta Moisés? ¿Cómo reinó la muerte desde Adán hasta Moisés? Cuarta pregunta: ¿cuál fue la transgresión de Adán? ¿Cuál fue la transgresión de Adán? Y quinta pregunta: ¿cuál es la figura del que había de venir? ¿Cuál es la figura del que había de venir? Si tú te das cuenta, estas 5 preguntas todas están relacionadas con el texto bíblico. Todas están relacionadas con esos 2 versículos bíblicos. No nos vamos para otro lado. Estamos haciendo preguntas para poder comprender mucho mejor lo que el Espíritu Santo le dijo al apóstol Pablo que redactara. Así que vamos a desarrollar esas 5 preguntas. Bueno, la primera: antes de la ley, ¿cómo era la manifestación o el desarrollo del pecado? Volvamos a leer Romanos 5:13. Romanos 5:13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no sin culpa de pecado. Alguien podría decir: bueno, ¿cómo así? Si ves, no entiendo eso. ¿Qué es lo que quiere decir ese versículo bíblico? Si ves, o sea, ¿no había pecado en el mundo? Pero y entonces Adán, y entonces la muerte, ¿qué pasó? No entiendo. Por eso es importante las preguntas, porque podemos malinterpretar las Escrituras. Entonces, vamos a mirar cómo era el desarrollo del pecado antes de la ley. A ver qué había, cómo era. Y también vamos a comprender, aunque no es el tema, por qué la ley.
¿Y por qué a veces la gente no le gusta la ley? Pero ¿cuál es la función de la ley? Así que lo primero que vamos a mirar es que esta ley a la cual hace referencia el apóstol Pablo es la ley de Dios que le entregó a Moisés en el monte Sinaí. El apóstol Pablo está haciendo referencia a la ley de Dios que recibió, ¿quién? Moisés, en el libro de Éxodo, en el monte Sinaí. Entonces miremos qué fue lo que ocurrió antes de esa ley, antes de Éxodo, antes de ser promulgada esa ley. Vamos a mirar algunos pasajes bíblicos para poder comprender ello. Así que nos vamos a remontar a Génesis. Por supuesto, tenemos que ir a Génesis. Y vamos a ir a Génesis, capítulo 6, versículo 5. Génesis, capítulo 6, versículo 5. Vamos a mirar 3 pasajes de Génesis. Vamos a mirarlos. Génesis 6, 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha. ¿Cómo era esa maldad? Mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Pero si apenas estamos en Génesis 6 y ya la maldad, ¿cómo estaba? Terrible. Y uno dice, oye, ¿cómo así? Si Génesis 1, creación, Génesis 2, ahí el hombre, Génesis 3 también el hombre con la serpiente, Génesis 4, entonces vemos a Caín y Abel, Génesis 5, descendencia de Adán, Génesis 6, maldad del hombre. Uy, ¿cómo así? ¿Por qué tan rápido todo esto? ¿No es cierto? Porque Adán desobedeció. Y las consecuencias son extremadamente graves. El pecado es algo terrible en el ser humano. Nos vamos a dar cuenta que el problema del ser humano está condensado allí, lo que nos dice Génesis 6:5, y que se desarrolla a través de la Biblia. Por ejemplo, no sé si tú tienes presente un pasaje que aparece en Jeremías capítulo 17, donde dice que el corazón del hombre es perverso. Y entonces uno dice, claro, voy entendiendo. No sé si tú comprendes o has analizado otro pasaje donde nuestro Señor Jesucristo dice que el problema del hombre es lo que sale del corazón. Vea, va alineado con esto que estamos viendo en Génesis capítulo 6. El problema, la gran enfermedad del hombre, no es el cáncer, no es el SIDA, es el pecado. Es el pecado, porque dice la palabra de Dios ahí que la maldad de los hombres era ¿qué? Mucha en la tierra. Y que esa maldad comenzaba ¿qué? Por los pensamientos, por su corazón. Y a toda hora era ¿qué? Maldad. El problema del hombre es su corazón, que es perverso. Es perverso el corazón del hombre. Bueno, sigamos avanzando. Eso es lo que tenemos en Génesis 6:5. Quizás pueda mejorar más adelante el corazón del hombre. Miremos un poco. Génesis 11:4. Vamos a ver qué pasa en Génesis 11:4. ¿Qué ha ocurrido de Génesis 6 a Génesis 11? Por ejemplo, ocurrió el diluvio. ¿Eso ocurrió? ¿Sí? Ocurrió los descendientes de Noé. Y ahora en Génesis 11:4 tenemos la torre de Babel. Vamos a leer el 4. Dice la palabra de Dios: y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Bueno, entonces se volvió a poblar la tierra, fíjense. Sí, ¿no es cierto? O sea, si tú sigues la secuencia y lees Génesis, te vas a dar cuenta que hubo el diluvio, que se salvó apenas una familia, la familia de Noé, pero se volvió a poblar la tierra. Y entonces uno diría, esto mejoró, ¿no es cierto? Mejoró porque ya los malos se perdieron. Los que desobedecieron a Dios se acabaron.
Pero yo leo ahí la Torre de Babel y veo que se empieza a poblar la tierra y mira las características de esos hombres. Dice, edifiquémonos una ciudad y una torre. ¿Con qué fin? Con el fin de ser semejantes a Dios. Oye, esto se parece como a Génesis 3, ¿no? Que el hombre quiere ser semejante a Dios. Lo que le dice la serpiente. Y seréis como Dios. Aquí está muy parecido. Bueno, en otras palabras, ¿no? Porque, ¿qué es lo que estamos viendo? Que el hombre le intenta robar la gloria a Dios. Eso es lo que vemos en la Torre de Babel. El hombre le intenta robar la gloria a Dios. ¿Cómo? Pues construyendo una torre, y una torre que fuera realmente altísima, con el objetivo de que ¿qué? Dios no los esparza. ¿Y sabes qué dice Dios? Dios los esparce. ¿Para qué? Para que haya multiplicación y para que pueda poblarse la tierra. Pero el hombre no quería eso. Entonces, como no lo quería, entonces ¿qué hace? No, todos juntitos en una sola torre, desobedeciendo a Dios. Eso es lo que nos explica la Torre de Babel. Bueno, sigamos avanzando. Ahora pasemos a Génesis 18:20. A ver si algo ha mejorado, porque parece que no ha mejorado. No ha mejorado el panorama en Génesis. Y nos estamos dando cuenta que el pecado estaba, mejor dicho, a un nivel impresionante. Bueno, Génesis 18:20. Dice la palabra de Dios: entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Aquí vamos a tener el pasaje de Sodoma y Gomorra, pero antes de ver la destrucción, ¿qué pasa? ¿Qué quiere hacer Abraham? Abraham quiere interceder por Sodoma. Pero, ¿por qué lo hace? Uno diría, oiga, ¿por qué Abraham quiere interceder por Sodoma si esos son malos? Si esos están pervertidos, tienen una inmoralidad sexual a un nivel altísimo. ¿Sabes qué? Es que él pensaba que allí por lo menos iba a haber un grupo como mínimo de 50 justos. ¿No es cierto? Por lo menos 50 justos en una gran ciudad, por lo menos 50 justos. Y entonces Abraham dice, ¿cómo Dios se va a llevar a los justos y se va a llevar a los injustos? O sea, ¿cómo los va a quemar? No. Abraham dice, no, ¿sabes qué, Señor? Por lo menos deben haber 50 justos. Y empieza a bajar la cuenta. No hay ni siquiera 50 justos. No hay ni siquiera uno. No lo hay. Entonces, ¿qué ocurre? Hay destrucción de esa ciudad. ¿Por qué? Por el pecado. Ahí dice el pecado de ellos. ¿Sí ves que sí había pecado? Y el pecado estaba a un nivel altísimo. La inmoralidad sexual. Y esto nos recuerda o nos hace ver lo que se vive hoy en día, los niveles de maldad, de pecado del ser humano, porque no quiere reglas. ¿Ya vas entendiendo la función de la ley? Poquito, bajarle un poquitico, detener un poquitico la maldad del hombre. Mira la ley y si ves y después dices, ay, la ley no me gusta la ley, no me llama la atención la ley, pero es para detener un poco la maldad que tiene innata por su naturaleza el ser humano, porque el ser humano no quiere reglas. Le ponen reglas, quiere desbaratar la ciudad. Creo que tú has visto en televisión lo que sucede en estos momentos en Sudamérica. ¿Sí? Desbaratan la ciudad y no importa. Pueden ser justas sus peticiones, ese no es el tema. Lo que estamos viendo es desbaratar la ciudad, que eso es otra situación. Sí me hago entender porque no vamos a hablar de política, ni más faltaba, ¿no? No vamos a hablar de ello. Entonces, ¿qué ocurre allí? Que la maldad estaba multiplicada. No había ni uno justo en Sodoma y Gomorra. Y a Abraham, ¿qué le tocó quedarse? Callado. Le tocó quedarse callado. Entonces, ¿cómo estaba el pecado antes de la ley? Desbordada la maldad. O sea que
sí había pecado, sí había maldad, el hombre vivía para sí mismo y estaba alejado completamente de Dios. Bueno, así que ya pudimos responder esa primera pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo estaba el desarrollo del pecado? Desbordado. Antes de la ley estaba desbordado. Porque si tú revisas, hay dos destrucciones muy fuertes en Génesis. La primera, el diluvio, eso es muy fuerte. Y la otra, la destrucción de Sodoma y Gomorra. No había ley, la maldad estaba desbordada. El pecado era lo principal. El hombre hacía lo que quería. Bueno, entonces ya resolvimos la primera pregunta. Miremos ahora la segunda pregunta. ¿Qué desea expresar el apóstol Pablo cuando dice que no se inculpa de pecado? ¿Qué es lo que desea expresar allí cuando dice que pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado? Entonces uno dice, bueno, pero al fin, ¿cómo es la situación? O sea, ¿que no eran culpables? Entonces uno dice, no eran culpables, entonces ¿qué pasó con ellos? ¿Se salvaron o no se salvaron? Bueno, debemos mirar qué significa la palabra inculpa. Esa palabra es poner a cuenta de uno, es poner a cuenta de uno. Es decir, como no había ley, no se les acusaba de infringir la ley. Vamos por partes, ¿no? Una vez, ¿sí? Si es que esto toca despacio, porque no es fácil de comprender. Si tú no estás atento, te pierdes. Una vez más, estamos mirando qué significa la palabra inculpar. Es poner a cuenta de uno. Es decir, como no había ley, no se había promulgado la ley, no se les acusaba a esos personajes o a esas personas de infringir la ley. Bueno, empiezan a surgir varias preguntas, ¿no es cierto? Varias inquietudes. Hay que decir claramente que estas personas sí tenían ley. Y uno dice, y bueno, ¿y cómo así? Al fin que, ¿sí ves? Esto ya lo desarrolló el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2. Vamos a ver cuál. Vamos a ver cuál para que se pueda comprender. Romanos 2, 14, 15. Vamos a ver. Romanos 2, 14, 15. Dice la palabra de Dios en Romanos 2, 14, 15. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, mira, muy importante para poder entender esto. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita. ¿En dónde? En sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Es decir, la ley todavía no estaba promulgada, correcto. La ley todavía no estaba escrita en físico, correcto. Pero ya estaba en sus corazones, su conciencia ya estaba. De modo que no tenían excusa. ¿Sí ves? Vamos comprendiendo un poco mejor el tema. ¿Sí ves? O sea que sí había ley. Sí había ley. La cuestión es que todavía no estaba promulgada de forma escrita. Esa era la diferencia. O sea, no se estaba inculpando de esa ley de forma escrita, pero sí se estaba en ese tiempo la ley de la conciencia, lo que la conciencia les estaba dictando, porque nos dice la palabra, la obra de la ley escrita en sus corazones. Vamos a mirar un ejemplo para que puedas comprenderlo mucho mejor. Y es el ejemplo clásico de Caín y Abel. Caín mató a Abel y eso produjo una consecuencia. ¿Sí ves? El pecado produce consecuencias. Es decir, Caín entendió que eso está mal, pero lo hizo. Y eso desarrolló una serie de consecuencias en Caín.
Y entonces uno dice, pero la ley todavía no estaba escrita, sí, pero estaba su conciencia, que sabe que asesinar, que matar, eso es malo. ¿Sí ves? Ahí está un ejemplo. Y lo tenemos claramente en Génesis capítulo 4. Él quebró uno de los 10 mandamientos. ¿Cuál fue? No matarás. Efectivamente, no matarás. Y eso hace parte de los 10 mandamientos. ¿Cuál es en el número? ¿Cuál es? El 6º mandamiento, ¿no? Por eso es muy importante aprendernos los mandamientos de la ley de Dios y que sea también en su orden, porque si nosotros no lo aprendemos en el orden, pues también vamos a tener algunas dificultades. Bueno, ya entonces tenemos desarrollada la segunda pregunta, ¿no? ¿Qué desea expresar Pablo cuando dice que no sin culpa de pecado? Pues que la ley todavía no estaba promulgada, pero sí estaba esa ley escrita en los corazones de las personas. ¿Sí ves? Lo entendemos mucho mejor así con las preguntas. Bueno, sigamos avanzando. Pasemos ahora a la tercera. La tercera pregunta es, ¿cómo reinó la muerte desde Adán hasta Moisés? Y para ello vamos a leer Romanos 5:14, es decir, el siguiente versículo. Romanos 5:14. Dice la palabra de Dios: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Bueno, entonces debemos tener presente lo siguiente. La muerte reinó. ¿Y por qué la muerte reinó? Dice las Escrituras, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Entonces, el argumento que expone el apóstol Pablo es para ratificar que aunque no había ley escrita físicamente, sí había ley en los corazones. Eso es lo que Pablo está argumentando, ratificando. ¿Sí ves? Ratifica el concepto para que no quede duda, porque alguien podría pensar, ¿qué pasó con esas personas? ¿Se salvaron? ¿Qué pasó con esas personas? ¿Dios les perdonó sus pecados? Bueno, precisamente Pablo está dando sus argumentos. Está diciendo que una forma para poder entender era que había muerte. O sea que la muerte siguió y siguió. Y vamos a corroborarlo precisamente con Génesis. Una vez más, volvamos a Génesis. Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5. Mira lo que nos dice las Escrituras. Génesis capítulo 5, versículos 3 al 5. Dice: y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán, 930 años, y murió. Cuando tú sigues leyendo la descendencia de Adán, vas a mirar una característica: y murió. Por ejemplo, Set, versículo 8, y fueron los días de Set 912 años y murió. ¿Sí? Versículo 11, y fueron los días de Enos 905 años y murió. ¿Qué es lo que nos quiere decir aquí la palabra de Dios? Que había muerte. Bueno, en ese entonces vivían bastante, ¿no? Por ejemplo, se nos dice que Adán, ¿cuántos años vivió en total? 930 años. Pero, ¿sabes qué dice la gente a veces cuando no está en plena comunión con Dios? Entonces, ve el relato de Génesis 3 y dice, oiga, pero miren que no murió. No murió. Dice en Génesis 3 que él desobedeció, pero no murió. Pero si ves que tarde o temprano hay que rendir cuentas. Tarde o temprano nos vamos a presentar ante Dios y vamos a rendir cuentas. A veces pensamos que no pasó nada con ese pecado, no pasó nada con esa mentira.
No pasó nada con ese maltrato. Pero ¿sabes qué? Tengamos cuidado con ello. Porque podríamos estar pensando lo mismo que muchas personas analizan cuando ven el relato de Génesis 3, que no le pasó nada. Pero mira, tarde o temprano le llegó su día. Cuando vemos ese pasaje, el único que es diferente es el de Enoc, ¿no es cierto? Enoc, que no vio la muerte, pero el resto, todos vieron la muerte. Todos vieron la muerte. Y esto nos recuerda, la paga del pecado es muerte, muerte. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que en Génesis se ratifica que el pecado estaba y estaban sus consecuencias. ¿Y cuáles son sus consecuencias? La muerte. Y recordemos que la muerte en la Biblia es separación. Separación. Eso es la muerte en la Biblia. Separación espiritual, separación física y separación eterna. Eso es la muerte. Bueno, ahora pasemos a la siguiente pregunta, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿cuál fue la transgresión de Adán? Porque parece que Adán cometió algo realmente delicado, algo realmente grave. ¿Cuál fue la transgresión de Adán? Bueno, tenemos que seguir en Génesis para poder responder esta pregunta y vamos a mirar Génesis 2:17. Génesis 2:17. Vamos a ver cuál fue el problema de Adán. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer desde el 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Ahora sí el 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Varias cosas que decir. La primera, ¿cuál fue el primer efecto de la muerte? ¿Muerte espiritual, muerte física? ¿Cuál fue el primer efecto? Espiritual, claro. El primer efecto fue espiritual y fue inmediato prácticamente. Pero cuando tú lees el relato te vas a dar cuenta que Dios en Génesis 3 los busca, les habla y el hombre no se arrepiente. Mira, esto es muy interesante porque sabes que cuando tú lees el Antiguo Testamento hay muchas personas que dicen, este Dios del Antiguo Testamento es como bravo, está disgustado, es malo, es castigador, es terrible. Pero tú lees Génesis 3 y te vas a dar cuenta que lo primero que Dios entra en diálogo para ver si el hombre dice, Dios, te fallé, perdóname. ¿Eso fue lo que dijo Adán? No. Adán lo que dijo es, otro culpable, otra culpable, yo no. El culpable es otro. Eso fue lo que dijo. Y después va a hablar con la mujer y la mujer lo mismo, ¿sí? Ay, la serpiente me engañó. ¿Sí te das cuenta? Que hay posibilidades de arrepentirse, pero el hombre cree que no, que su pecado es muy pequeño, que su pecado no le hace daño a nadie. Y que el problema del pecado es de los demás. Los demás sí pecan, yo no peco, no, yo no. Eso es el problema del ser humano, que no reconoce porque tiene orgullo. No reconoce ello. Y entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que si tú te das cuenta, en Génesis 2, 16 y 17, Dios le entregó directamente la orden. Esto es algo terrible. No se la mandó a decir con nadie, sino directamente le entregó una revelación especial. Dios revelándose en quién, en Adán, le dijo, oye, no hagas esto. ¿Sí ves? No tenía, como por decir, la revelación general, ¿no? Que cuando habla Romanos 1, que está hablando de una revelación especial que es la creación, y uno dice, oiga, sí, hay Dios, sí, pero la creación. No, fue directamente Dios el que le entregó el mensaje. O sea que no había excusa de ninguna forma. ¿Quién le entregó el mensaje? Dios directamente.
directamente Dios. Por eso la transgresión es tan fuerte. Por eso dice que el pecado era, o sea, de alguna forma nos presenta allí el pasaje de Romanos, nos está diciendo, cuando volvemos nuevamente a Romanos 15:14 dice: no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. O sea, nos está diciendo que la transgresión de Adán fue realmente fuerte. Mira que Sodoma y Gomorra no tenían esa revelación especial. ¿Sí te das cuenta los ejemplos? ¿Qué quiere decir todo esto? Que tú, cuando eres expuesto a la Biblia, no hay ninguna excusa. Y cada vez que tú haces algo que no es, ¿qué deberías hacer? Reconocer tu pecado. No hay excusa, ninguna excusa. Eso es lo que nos está diciendo tú que estás escuchando este mensaje. No tienes excusa. Porque ahora tú y yo también, por supuesto, tenemos que la revelación especial ya está completa. Completa. Ya no necesitamos más revelaciones, ya está completa. O sea que somos responsables porque estamos escuchando la palabra de Dios. Y si Dios te dice, no mientas, y si tú mientes, ¿qué ocurre? ¿Sí te das cuenta? Tú eres expuesto a los mandamientos, y si tú haces cosa contraria, ¿qué ocurre? Es una transgresión muy fuerte, que fue lo que ocurrió con Adán. Él tenía esa revelación especial con Dios, él tenía esa relación con Dios. Y ahora nosotros tenemos la revelación específica, la revelación especial, y no tenemos excusa. Ahora, ¿Adán tuvo excusa? Tampoco. Nosotros tampoco vamos a tener excusa, no tenemos excusa. Por eso te puse el ejemplo de Sodoma y Gomorra. Ellos no tenían la revelación especial, solamente la general, y Dios los castigó. Y esto nos lleva a entender algo muy interesante que se desarrolla en los evangelios, cuando se nos está diciendo que en el infierno hay clasificaciones de alguna forma, o hay un escalamiento del pecado. Aquellos que conocieron la palabra, pues por supuesto van a tener mayores consecuencias en el infierno del que solamente tuvo esa revelación natural. Por eso somos responsables nosotros, por eso no tenemos excusa. No tenemos excusa cuando somos expuestos a la palabra de Dios. Bueno, miremos la siguiente pregunta, que es la pregunta número 5. ¿Cuál es la figura del que había de venir? ¿Cuál es la figura del que había de venir? Bueno, yo sé que esta está un poco más fácil para poder responder, y muchos rápidamente dirán, Cristo, ¿no es cierto? Está hablando de Cristo, efectivamente, esa es la figura del que iba a venir. ¿Qué nos quiere decir eso? Que tanto Adán como Cristo son hombres representativos de la humanidad. Adán, representante de unos, Cristo, representante de otros. Por ejemplo, al estar en Adán, la persona ¿qué es? Es un pecador, está condenado, efectivamente. Si la persona está en Adán, está condenado, porque está bajo la naturaleza de la desobediencia como lo hizo Adán. Pero si está en Cristo, la persona está ¿qué? Redimida, justificada, que es el tema que estamos desarrollando, ¿no? Los resultados de la justificación que todo hace el capítulo 5, ¿no? Entonces la persona está justificada, la persona tiene gracia. Miremos estos ejemplos, estas comparaciones. Vamos a hacer comparaciones entre Adán y Cristo. Adán y Cristo. Para ello vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 15. 1 Corintios, capítulo 15. Dice la palabra de Dios
en el versículo 45. Primera a los Corintios 15, 45. Dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Quién es el postrer Adán? Cristo. Ese es el postrer Adán. Si ves que hay una comparación, Pablo hace una comparación entre Adán y Cristo. ¿Qué nos está diciendo? Que Adán, alma viviente, que el postrer Adán vive en el espíritu. De alguna forma lo podríamos decir, uno en la carne, otro en el espíritu, Cristo en el espíritu. Y los que estamos en Cristo, ¿vivimos en la carne o en el espíritu? En el espíritu, claro. Eso es lo que estamos viendo allí. Sigamos en 1 Corintios ahora, el versículo 22, más atrás. 1 Corintios 15, 22. Nos dice la palabra de Dios: porque así como en Adán todos mueren, mira, este es bien interesante, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán ¿qué? Vivificados. Es decir, en Adán todos mueren, sin excepción, pero en Cristo, sin excepción, todos viven. Viven. Bueno, así que estos pasajes nos permiten ver las comparaciones entre Adán y Cristo, y lo que está haciendo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5 versículo 14. Ahora, ¿cómo podemos explicar un poco mejor estas dos cabezas representativas de la humanidad? Dos cabezas representativas de la humanidad. Lo podemos poner el siguiente ejemplo. La política. El presidente de una nación está representando a una nación, ¿sí ves? Y por las decisiones de un presidente se puede afectar toda la nación. ¿Sí ves? Esto es para poder dar el ejemplo de los dos representantes de la humanidad. Es que la humanidad tiene dos representantes, Adán y Cristo. Y entonces uno llega y dice, oiga, pero es que yo no estuve cuando Adán pecó, ¿y por qué me van a echar la culpa a mí? No, yo no estuve, no. Por eso se conoce como las cabezas representativas. Y los ejemplos son muy buenos cuando ponemos la política, ¿no? El presidente con una decisión afecta a toda una nación. Y uno nada tiene que ver, pero se vio afectada toda la nación. Quiero ponerte otro ejemplo. En el fútbol, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando Colombia ganó la Copa América. Colombia ganó la Copa América. Si ya a algunos se les olvidó, sí la ganó. Entonces, si es que la gente dice, Colombia ganó la Copa América. Pero realmente los que ganaron fueron los futbolistas, 11 futbolistas, ¿sí ves? Eso es para que se pueda entender la representación, ¿sí? Nosotros no estuvimos en el campo de juego, ¿sí? No estuvimos allí. Eso es lo mismo que ocurre en el tema de la representación de Adán y en el tema de la representación de Cristo. Adán desobedeció, tuvo consecuencias, y los que siguen en Adán siguen con esas consecuencias. Porque su naturaleza es pecado. Pero aquellos que se arrepienten y están en Cristo, pues van a estar vivificados en Él, vivos en Él, en Cristo Jesús. Bueno, vamos a entrar ya a la parte final, que son las reflexiones, porque ya resolvimos las 5 preguntas, ¿no? 5 preguntas, ya dimos las respuestas, ahora entremos en la parte final, que son estas reflexiones, que precisamente también son 5 reflexiones. Bueno, miremos estos 5 puntos finales. 1, el pecado sigue en el mundo y muchas personas no ven al pecado como algo extremadamente grave. El pecado ha seguido en el mundo desde Adán hasta nuestros días y seguirá hasta cuando el Señor regrese. Y la gente no ve el pecado algo grave. Ahora, mi preocupación es que los hijos de Dios no vean eso. Esa es mi gran preocupación, porque los hijos de Dios a veces nos hacemos los locos frente al pecado. No lo vemos.
Y date cuenta las consecuencias tan funestas que hay de ello. Eso es realmente delicado. No vemos el pecado, porque aún seguimos echándole la culpa a los demás. Entonces, pongamos algunos ejemplos. Se acabó mi matrimonio. Mi esposa la culpable. Mi esposa la culpable. Me corrieron del trabajo. El jefe, pues el jefe el culpable. ¿Sí? ¿Sí te das cuenta? Mis hijos, lamentablemente desobedientes. Entonces, bien rebelde es él, el culpable es él. Y el papá no toma responsabilidad. No, pues que están bien rebeldes, están bien terribles. Y el papá o la mamá dice, pues que, entonces ¿a qué le echa la culpa? Como dicen los filósofos, ¿no? Los filósofos, alguna teoría de la filosofía dice que el hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe, el medio ambiente lo corrompe. ¿Sí ves? Entonces, ¿qué hace el filósofo que planteó esta teoría? Le echó la culpa a la sociedad, al pueblo, al medio ambiente. ¿Sí ves? Así hace el ser humano. Rápidamente la culpa es, no, es que mi hijo está en rebeldía y como ustedes entenderán, es que mi hijo está siendo adolescente, entonces eso es normal. No. La Biblia te entrega herramientas muy claras y precisas para que puedas llevar un hogar y una familia conforme a Cristo. El tema de los matrimonios está claramente desarrollado en Efesios capítulo 5. ¿Ves? Entonces, ahí está el problema, que le echamos la culpa a los demás del pecado que sigue reinando en este mundo, y entonces la persona no se duele del pecado, no se duele. Por eso fácilmente le echa la culpa a los demás. Fácilmente el problema es de los demás. Ahora, recuerda que muchas personas viven como si estuviéramos en la época antes del diluvio. La maldad está tremenda. Y esto nos lleva a reflexionar el objetivo de la ley. Hay una ley de Dios. Esa ley de Dios tiene unos objetivos. Es frenar un poco el tema del pecado, ¿no? Y entonces también los gobiernos tienen leyes. ¿Y para qué tienen leyes? Para que no se desborde la maldad. ¿Y qué vemos? Vamos a poner un solo ejemplo para Colombia y para la ciudad de Bogotá, porque es así. Entonces, tú ves cómo la gente, una gran cantidad de personas, se pasa sin pagar su pasaje en el transporte público. ¿Eso está bien? No estamos hablando, vuelvo y digo, no vamos a hablar aquí de política, ¿no? Que entonces que es justo el valor, no, bueno, ese no es el tema. Pero hablemos, ¿está bien de colarse? ¿Está bien de no pagar el pasaje? ¿Y qué ocurre? Mira lo que ocurre. Cuando una persona lo hace y ve que no pasa nada, el otro lo hace. Y ve que no pasa nada, el otro lo hace y después lo hace un montón. ¿Sí ves? ¿Cómo se desborda la maldad del ser humano y piensa que eso no va a tener ninguna consecuencia? ¿Sí ves? Y se siguen pasando y piensan que no va a tener ninguna consecuencia. Claro, las leyes son laxas en estos países latinoamericanos. Por eso la ley de Dios es tremenda. La ley de Dios es otra cosa, ¿no? Los mandamientos son otros lineamientos, otra cosa. Pero ya nos damos cuenta de que la ley sí es importante. La ley de los gobiernos es importante. Imagínate, si tú pagas impuestos y otros no pagan, entonces, ¿a ti eso te gusta? Oye, ¿cómo así que yo sí pago impuestos y otro no paga? Oye, pero ¿cómo así? Entonces, ¿sí ves que se necesitan leyes que regulen eso? ¿No es cierto? ¿O los dejamos así? Que unos se burlen del Estado y no paguen. ¿Sí te das cuenta que se necesitan las leyes? Mira, se necesita que en un matrimonio haya organización, diálogo y haya pautas, leyes. Se necesita que los padres le den pautas a los hijos. Entonces, imagínate, mi hijo adolescente puede llegar a las 2, 3 de la mañana, eso no importa, porque es normal. A esa edad lo puede hacer, no tiene ningún problema.
No, eso no es así. Hay normas, hay leyes. ¿Y dónde está el precepto de eso? Pues en la misma palabra nos dice que hay leyes. Por supuesto que sí. Así que ese primer punto nos llama a entender la gravedad del pecado. Es que es grave. Y entonces uno dirá, bueno, aquí estamos hablando de esto, pero realmente, tú que estás allí acompañando esta enseñanza, ¿has analizado lo que realmente es el pecado en tu vida? Porque no puede haber ninguno que diga aquí, no, yo como ya estoy en Cristo, yo no. Si estás pensando así, estás muy mal enfocado. Y quiero decirte que o te enseñaron mal o Cristo no está en tu vida. Segundo punto. Nosotros tenemos la revelación especial. Hemos escuchado la palabra. ¿Qué quiere decir? Ahora tenemos mayor responsabilidad. Tú dirías, uy, pero ¿por qué vine? No, no es así. Tú tienes una responsabilidad. Recuerda que el hombre es responsable. El hombre es responsable. Y esto nos llama realmente a que nuestro orgullo sea ¿qué? Aplastado, tocado. Porque hay mayor responsabilidad. Nosotros tenemos mayor responsabilidad que aquellos que solo tienen la revelación general. Debemos asumir nuestra responsabilidad como creyentes. No nos avergonzamos del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. ¿Sí ves? No nos avergonzamos de Dios. No nos avergonzamos de la obra de Cristo. Para nada. Es una esperanza en nosotros, Cristo. Entonces, entendemos la responsabilidad y la asumimos. No vamos a echarle la culpa a otro de nuestra falta. Vamos a confesar nuestro pecado. Vamos a decirle al Señor, Señor, fortalécenos, ayúdanos. Pero no le vamos a echar la culpa a los demás de nuestro pecado. Vamos a asumir las responsabilidades. Y vamos a decir, Señor, dame fuerzas para cambiar. Tú eres el que guía mi vida. Tercer punto. Este pasaje de Romanos capítulo 5, versículos 12 al 14 nos habla de la soberanía de Dios y de la responsabilidad del hombre. Mira, aquí encontramos soberanía de Dios y responsabilidad del hombre. Es la única manera también para que puedas comprender más esto, porque si no uno dice, bueno, yo no entiendo qué es lo que dice Pablo ahí. Pues mira, soberanía de Dios y responsabilidad del hombre. Cuarto punto, mira este tan interesante de reflexión. La salvación, este pasaje nos muestra que la salvación no procede de la raza humana, sino de Cristo. Vea qué hermoso es esto, no procede de mis obras. Porque en Adán, muertos todos, en Cristo vivos. Miren esto. Nos está hablando que la salvación no es por obras. Y tú dices, no, pero ahí no aparece. Pero sí, lo analizamos. Oiga, yo tengo que decir, no, yo no tengo nada que ver con Adán porque ahora Cristo está en mí. O sea, no es de obras humanas. Por eso decimos que la salvación no procede de la raza humana, sino de la obra de Cristo. De Cristo. Y quinto, recordemos que la paga del pecado es la muerte y que Cristo es vida. Revisemos nuestro andar en el Señor, que no vivamos engañados pensando que estamos con Cristo cuando vivimos en la religiosidad. Porque los fariseos vivían engañados, los saduceos vivían engañados. Ellos decían que estaban con Dios, pero sus actos decían otra cosa. ¿Cómo nosotros somos confrontados? Con nuestros actos. Porque todos podemos decir acá, todos creemos en Dios, todos creemos en Cristo, creemos que Él murió, creemos que Él resucitó. Bueno, está bien. ¿Y tus actos qué reflejan?
¿Qué reflejan tus actos? Si realmente Cristo está en tu vida, tus actos deben reflejar ello, que Cristo está en nuestra vida. No olvides, el pecado es una plaga. Y aún en los creyentes les queda todavía un residuo de pecado. ¿Para qué? Para que estemos siempre más bien a los pies de Cristo. Eso es. Porque uno diría, oye Señor, ¿tú por qué cuando llegamos a ti, cuando nacemos de nuevo, por qué no exterminas todo eso de pecado? Todo eso de pecado, ya que no quede nada. ¿Por qué nos dejaste como con esa carguita ahí que es incómoda? Para que estemos a toda hora a los pies de Cristo, humillándonos ante Él, reconociendo que solo Él, por Él y para Él son todas las cosas. Porque ¿sabes qué? Si nos quita todo eso de pronto no recordamos quién hizo la obra. Así es, por eso queda un remanente, queda un estorbo. Y realmente ese estorbo es algo molesto, porque el pecado para el creyente es algo molesto, algo que dice, ay, ¿por qué hago lo que no quiero hacer? ¿Por qué lo hago? Más adelante Pablo lo va a desarrollar. Más adelante Pablo va a desarrollar eso. ¿Por qué? Bueno, así que tengamos presente, si hemos escuchado la palabra de Dios, si decimos que somos cristianos, somos más responsables, que esto nos sirva para poder reflexionar. Vamos a tomar un tiempo entonces para poder orar. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.